Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Muy bien. Esta es una mañana hermosa, preciosa, donde Dios nos permite continuar para escuchar su preciosa palabra. Seguimos en nuestra serie, ¿cómo la hemos titulado? Encuentros con Jesús. En esos encuentros de hombres y mujeres que cuando se encontraron con Jesús, sus vidas fueron transformadas. Tú y yo hubo un día en que nos encontramos con Jesús, que Jesús nos llamó, que vino a nuestro encuentro y nuestra vida desde ahí fue transformada. La semana pasada estuvimos analizando el encuentro que Jesús tuvo con una persona endemoniada. Y yo les decía a ustedes en estos días que yo estoy aprovechando estas predicaciones, no solamente para enseñar principios espirituales, para crecer espiritualmente, ya sea que seas una persona nueva o tú como creyente de años en la iglesia, sino que yo estoy aprovechando esta serie, que por cierto, hoy termina la serie. Entonces, más adelante les voy a anunciar qué otros temas vamos a estar compartiendo. Pero esta serie era una serie de 40 días, ¿cierto? 6 semanas. Hoy es mi 6ª predicación. Así que hoy cerramos. Si el Señor nos permite y nos regala la vida, el próximo año continuaré con otros encuentros con Jesús. Tengo más o menos en mi lista unos 24 encuentros. Así que tengo tela para cortar como para 4 años. Si el Señor me regala la vida, hay para 4 años serie. Pero en esta mañana quiero continuar con el tema de la semana pasada, como les venía diciendo, porque estoy aprovechando esta serie para reforzar el ADN de nuestra comunidad, de Redil Norte, para reforzar nuestro ADN, nuestros orígenes, de dónde venimos nosotros, la esencia de nuestra iglesia. Y yo les decía que de pronto en los últimos años se ha perdido un poquito y que quiero volver a retomar lo que era nuestra iglesia. Entonces, la semana pasada empecé a sentar unos principios, a recordar qué creemos nosotros sobre la guerra espiritual. ¿Qué creemos nosotros sobre la demonología? Sobre echar fuera demonios. Porque si nos acompañas por primera vez y de pronto te invitaron a una iglesia bautista, los bautistas todos somos diferentes. No hay 2 iglesias bautistas iguales. Pero esta iglesia bautista, Redil Norte, es una iglesia bautista carismática. Es una iglesia carismática con C pequeña porque tratamos de evitar los excesos, los abusos en lo que tiene que ver con dones, manifestaciones del Espíritu Santo, pero creemos en el Espíritu Santo, en sus manifestaciones, en sus dones hasta el día de hoy. No somos cesacionistas, somos continuistas. Creemos que Dios sigue haciendo milagros, creemos que después de la conversión ya tenemos el Espíritu Santo, pero después de la conversión necesitamos llenuras del Espíritu Santo, llenuras que nos capaciten, que nos den poder, que nos den unción. Aquí creemos eso. Entonces, eso es lo que quiero retomar otra vez. Y en cuestión de guerra espiritual hay muchas cosas que tenemos que volver a retomar en nuestra iglesia. La semana pasada compartí sobre un endemoniado que vivía en los cementerios, un endemoniado gadareno de la región de Gadara, y se hacía daño, etcétera, etcétera, y cómo Jesús vino a su encuentro y lo liberó. Hoy voy a continuar con ese tema y por eso les invito en esta mañana a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. A ver, Biblias de papel, las quiero ver, pastores, líderes, todos, nuevos, no, nuevos no. Usted apenas está llegando a la iglesia, pero todos con Biblia de papel en la mano, porque necesitamos ser modelo para otros, que cuando nos miren, voltean a mirar, nos encuentren con nuestra Biblia. Muy bien, Marcos capítulo 9,
versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, paréntesis, aquí está Jesús, acaba de tener un tiempo precioso con sus discípulos, tuvo un tiempo de oración, ahorita vamos a hablar de eso, ahora desciende de la montaña y baja al valle. Él se fue con 3 discípulos y abajo quedaron 9 esperándolo. Entonces, para que entiendan el contexto, cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué tal si oramos y ponemos ante la presencia de Dios la predicación de esta mañana? Padre del cielo, nos encontramos frente a un pasaje rico de muchas enseñanzas espirituales. Te pido, Padre, en esta mañana que tu Espíritu Santo tome control del auditorio, que tome control de cada persona aquí presente. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales. Que la palabra caiga en buen terreno en esta mañana, que sea una palabra que germine, que crezca y que dé fruto al 100%. Y ayúdanos, Señor, en la continuidad de esta serie, en la continuación de lo que tiene que ver con la guerra espiritual, con la enseñanza en lo que tiene que ver con la liberación de personas con espíritus inmundos. Permítenos que esta palabra de esta mañana sea una palabra que nos dé luz, que nos dé dirección, que nos dé guía de cómo hacerlo en nuestra iglesia. A ti, Padre del cielo, muchas gracias por permitirnos en esta mañana venir a tu casa a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición de manera especial en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Para las personas que han venido llegando, estamos en la serie Encuentros con Jesús. Y estamos en una serie donde semana a semana estuvimos compartiendo cómo el Señor se encontró con personas y cómo sus vidas fueron transformadas, hombres y mujeres.
La semana pasada hablé de un endemoniado, ahora vamos a volver a hablar de ese encuentro de Jesús con otra persona que tenía un espíritu inmundo, y hoy vamos a aprender otras cosas para continuar lo que les enseñé la semana pasada. Este pasaje para mí es uno de los pasajes para mí más honestos, más realistas, más sinceros, porque aquí lo que Marcos, el evangelista, lo que hace es que nos está mostrando algo muy crudo, tal cual, no oculta nada. Aquí en este pasaje uno ve ruido, en este pasaje uno ve vergüenza pública. ¿Por qué vergüenza pública? Porque les he enseñado que las personas en la época de Jesús, los enfermos, los endemoniados, ese tipo de personas eran marginados por la sociedad. La sociedad le sacaba el cuerpo a ese tipo de personas. Y aquí tenemos una persona enfermita, muy enferma, de muchos años, pero no solamente enferma, también con problemas de espíritus inmundos. Aparte de eso, este pasaje, cuando les digo que es un pasaje para mí muy interesante para nosotros, es porque aquí en este pasaje también vemos desesperación familiar. Vemos a un papá muy desesperado por un hijito que lleva años y años y años enfermito. Y muchas enfermedades, yo les he enseñado a ustedes que muchas enfermedades también son producidas por demonios. No todas las enfermedades son producidas por demonios, no. Hay enfermedades naturales, simplemente estamos en un mundo lleno de virus y de muchas cosas, a veces algunas cosas hereditarias, qué sé yo. Y a veces simplemente la edad, pare de contar, la edad, así es sencillo, no somos eternos, así que nos tenemos que enfermar de algo, ¿cierto? Pero sí hay enfermedades que son producidas por demonios. Y aquí tenemos una enfermedad de un chico por años, con un problema grave, esa familia, ese papá desesperado. Entonces aquí tenemos una batalla espiritual real. Y yo creo que eso nos pone en contexto a todos, porque de una u otra forma nos identificamos en este pasaje. No necesariamente porque tengamos un familiar endemoniado o algo así, pero sí porque enfrentamos muchas crisis familiares, ¿cierto? A veces tenemos a nuestro alrededor seres que queremos mucho, con muchos problemas. Pero también yo veo en este pasaje, iglesia, yo veo que aquí hay mucha esperanza. Esperanza. Cuando hablamos de esperanza, es creer que las cosas pueden cambiar, que en el futuro las cosas pueden cambiar, y eso es lo que yo veo en este pasaje. Cuando los discípulos no pudieron, vemos en el pasaje que Jesús sí puede, y esa es nuestra esperanza, que Jesús sí puede cambiar las cosas. Tú vienes de pronto acá, hoy vienes por primera vez, segunda, tercera vez, o tú que llevas años en nuestra iglesia, estás atravesando una crisis familiar, una crisis financiera, una crisis física, una crisis de fe. No sé cuál crisis tenga en esta mañana, pero lo único que te voy a decir es que si no has podido hasta ahora, si las cosas no se han podido resolver, tenemos a alguien que sí puede resolver todas las cosas, y se llama Jesucristo. ¿Estamos bien con eso? Esa es la esperanza que yo veo en este pasaje. Entonces vamos a caminar este pasaje como si estuviéramos allí en el pasaje. Usted que tiene tan buena imaginación, trate de meterse en el pasaje, igual acompaña a los discípulos allá con Jesús en el monte de la transfiguración, pero también está en el valle con los otros 9, esté ahí en medio de esa discusión. También quiero que esté ahí en medio de la liberación, cuando ese muchacho cae dando convulsiones. Quiero que usted se meta en el pasaje, que viva el pasaje en esta mañana, que también sienta ese cansancio de ese papá, que tenga empatía por ese papá desesperado. Se imagina a cuánta parte no habrá llevado ese muchacho para que lo liberaran, y ya escuchó que Jesús está sanando, y acaba de escuchar que Jesús liberó a un endemoniado gadareno, ese hombre que tenía fama, que vivía en el cementerio, y esta es la oportunidad. Cuando ve que está cerquita, dice: aquí están los discípulos, ahí tiene que estar Jesús también. Y entonces dice: esta es mi oportunidad. Entonces también quiero que en esta mañana usted se meta en los zapatos, tenga esa empatía por los discípulos, por los 9, porque los 9 no pudieron liberar a ese muchacho. Hay una impotencia en esos discípulos, y yo trato de entenderles un poquito, porque en algún momento a mí también me ha pasado eso. Yo llevo 30 años haciendo liberaciones, y muchas veces he visto cosas así, pero también he visto momentos en que no ha pasado absolutamente nada, y me he sentido tan impotente, porque he sentido como que ¿qué pasó Renzo? Que ahí no estuvo como la presencia del Señor. Yo he titulado la predicación en esta mañana, la he titulado: Creo, cuando la fe tiembla,
Jesús no falla. Cuando la fe de nosotros tambalea, Jesús está presente. Entonces quiero que en esta mañana me acompañe todo el pasaje con una palabra: creo. Esa va a ser la ruta de la predicación de esta mañana. Creo, porque ahí está el corazón de la enseñanza. En una oración, yo sé que podemos decir, tal como lo dijo ese papá más adelante que lo vamos a mirar: creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo sé que nosotros en algún momento también hemos estado cansados, hemos estado fatigados, y a veces empezamos como a dudar un poquito si es que el Señor va a hacer el milagro o no lo va a hacer. Entonces, por eso quiero que me acompañe con esa palabra. Y si estamos listos, ¿estamos listos? Sí, muy bien, vamos con nuestra primera letra en esta mañana. Caos en la multitud, caos, la letra C. Y vamos a refrescar memoria, versículos 14 al 16, dice: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que lo rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Entonces, yo quiero que mire el contexto del pasaje. El contexto de este pasaje: Jesús se llevó a 3 discípulos, los 3 discípulos que Jesús les dedicó más tiempo para formarlos, de los 12, a Jacobo, que también se le llama Santiago, a Juan y a Pedro. Se llevó a los 3 a una montaña para orar. Jesús acostumbraba a hacer eso, a retirarse a lugares de secreto, lugares de intimidad delante del Señor. Y ahí entonces está orando con los discípulos. Tienen un momento muy lindo, muy precioso. Hoy no voy a hablar del monte de la transfiguración, otro día les predicaré de ese pasaje. Lo único que quiero decirles es que después de una experiencia gloriosa, Pedro, Jacobo y Juan ven a Jesús resplandeciente, porque Jesús se transformó delante de ellos. Aparte de eso, usted que es tan buen lector de la Biblia sabe lo que pasó en esa visión. Escucharon la voz de Dios. Ahí estuvo la presencia de Dios de una manera tangible, física. Y también ellos vieron, escucharon a Elías y a Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, uno de los 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces aquí estamos hablando de un momento precioso, maravilloso. Y ahora descienden al valle, descienden, y ahí las cosas empiezan a cambiar. Entonces, cuando descienden, lo primero que ven es una gran multitud alrededor de ¿quién? De los 9 que están esperando que bajara Jesús con los otros, de los 9 discípulos. También, ¿qué ven cuando llegan? ¿Qué encuentran? Encuentran a unos escribas, a unos líderes judíos discutiendo con los discípulos. Recuerden que lo que les he enseñado en semanas anteriores, la rabia, el odio, la persecución de los líderes religiosos cada vez era más grande. Y a donde Jesús estuviera lo perseguían, lo buscaban. ¿Para qué? Para buscar la manera de ¿qué? De acusarlo de algo, para poder salirse, deshacerse de Jesús, porque Jesús los estaba incomodando con su estilo. El estilo de Jesús los incomodaba. Y entonces uno de esos escribas, ahí están discutiendo muchos. Entonces lo que les quiero decir es que el valle, estar en la montaña, qué cosa tan linda ahí, la presencia de Dios, pero toda la vida no nos podemos quedar en la montaña. Y ahí ya estoy entrando en aplicaciones, aunque yo todavía no estoy en aplicaciones, pero me encanta de una vez entrar en aplicaciones. A todos nos gusta estar siempre en la montaña, estar ahí en esos momentos de intimidad precioso cuando sentimos la presencia de Dios, pero no nos gusta descender al valle, porque en el valle ahí está el ruido, está la presión, está la acusación, está la confusión, está la enfermedad. Pasar por valles es muy difícil. Ustedes saben que en la Biblia la palabra valles casi siempre es sinónimo de pruebas, de dificultades, ¿cierto? En los valles de la aflicción, los valles de la enfermedad, los valles de la muerte. Entonces los escribas están ahí no para pedir ayuda, no para esperar a Jesús, para querer aprender de él, no. Están ahí es para debatir, para desacreditar. Los discípulos por su parte están muy expuestos porque Jesús no está, están solitos. Y ahí entonces llega ese papá creyendo que Jesús estaba ahí, no está ahí, pero sí están los discípulos y le dicen, bueno, entonces ustedes oren por mi muchacho. Y entonces
Ustedes saben lo que pasa ahí, hay un fracaso, entre comillas, un fracaso ministerial. Un fracaso es cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan. Yo no sé cuántas veces has planeado cosas y las cosas no salieron como eran. Estoy hablando en términos espirituales. Eso es un fracaso. Y aquí los discípulos tienen un fracaso. Entonces Jesús pregunta, ¿qué discuten con ellos? Entonces ahí Jesús entra en ese caos, y eso es lo que yo quiero con ustedes en esta mañana, que entiendan que Jesús también entra en nuestro caos. Jesús también quiere venir a ayudarnos en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de la opresión. Él quiere venir. Él no solamente nos está esperando allá en la montaña para orar, Él también desciende en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras crisis, de nuestras angustias. Él también se hace presente. Yo quiero en esta mañana, a modo de aplicación, decirle que el enemigo también aprovecha este tipo de circunstancias, este tipo de caos. Él pesca en río revuelto. Cuando las cosas no salen como debieran de salir, el enemigo aprovecha. ¿El enemigo aprovecha para qué? Aprovecha para sembrar cizaña en nosotros, en nuestra familia, en nuestros amigos. Y también decirles que a veces hay familia que están pasando por momentos difíciles. Hay familia que están pasando por momentos de enfermedad, y a veces eso se vuelve tema de la iglesia. A veces tú mismo estás pasando por crisis de pareja, por crisis de familia, por crisis económica, y eso también se vuelve tema de la iglesia. Y a veces sentimos un poquito de pena y de vergüenza cuando a veces vemos que están hablando de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Entonces, lo que quiero mostrarles en esta mañana es que yo veo a un Jesús bajando al valle, acompañando a estas personitas, no solamente ahí tratando de consolar, tratando de ayudar, tratando de dirigir, tratando de guiar, que eso es lo que vamos a ver a lo largo del pasaje. Entonces yo quiero decirle desde ya con este primer punto que Jesús está contigo. Él te va a acompañar mientras atraviesas ese valle tan difícil por el que estás atravesando. Yo solo mirarlos. Solo es mirarlos, y sé que muchos de ustedes están pasando temas muy difíciles en este momento. Algunos de ustedes llevan años esperando que Dios haga un milagro en algo, ya sea una enfermedad, ya sea una situación, ya sea cambiar una persona, y las cosas no se han dado. Pero yo quiero decirle que el Señor sigue acompañándonos ahí en medio de ese valle. Vamos entonces a ir a nuestra segunda letra en esta mañana, porque ahí nos vamos a meter un poquito más con el pasaje, y vamos para la letra R. Reconozco mi necesidad. Versículos 17 al 22. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Si notan que es como una queja, le están poniendo una queja al Señor. Le están poniendo la queja. Y entonces el Señor responde y dice: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Ese de oh, generación incrédula, ahí caen todos, los fariseos, todos, hasta los discípulos cayeron ahí. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Ay, yo a veces veo esas palabras de Jesús y ay, Dios mío, a veces yo veo a mis líderes a mi alrededor y ay, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Ay, qué cosa tan tremenda. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez. Respondió: muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, la familia, y ayúdanos. Iglesia, en este pasaje el texto nos deja ver una tensión que atraviesa todo el pasaje, y es la batalla entre la incredulidad y la fe. Eso es lo que tenemos en este pasaje. Aquí hay una tensión muy fuerte entre fe e incredulidad, y esa es la tensión que vemos en todo
el pasaje. El escenario, para que más o menos lo recordemos, ahí está. Hay escribas discutiendo, hay mucho ruido, hay presión pública, hay un ambiente que no alimenta la fe en ese momento. Y aquí voy a entrar de una vez en aplicaciones, aunque ahora tengo otras aplicaciones. Pero a veces hay ciertos ambientes en nuestra iglesia que no son propicios para que se haga una liberación. Y váyame copiando, por favor, vaya entendiendo, sobre todo líderes que trabajan conmigo en la iglesia. Porque aquí hay algo muy importante. Hay ciertos ambientes que en vez de propiciar como esos espacios de liberación, es todo lo contrario. Se propicia más bien la academia, a veces la incredulidad y cosas así, pero no la presencia del Espíritu Santo. Hay ambientes que fomentan el debate, como esto que está pasando en el pasaje, pero no propician la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. En medio de esa atmósfera aparece un papá con una historia larga, con una historia dolorosa. Y ahí es donde yo quiero que vean cómo Jesús se mete en lo profundo de nuestras necesidades. Jesús no vio simplemente allá un papá que viene con un muchacho ahí con un problema, sino que Jesús, en esa compasión que tiene Jesús por nosotros, llega y le pregunta y venga, ¿y desde cuándo tu niño tiene ese problema? Claro que no era ningún niño, ya era un joven. Desde niño, Jesús quería saber cuánto hacía que venían con ese problema. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús no sabía? Claro que Él todo lo sabe, pero Él quiere que ellos hablen, que ellos compartan. Entonces, en medio de esa atmósfera aparece esta historia de mucho dolor y eso golpea la fe, porque dice que lleva años y eso golpea a la fe. ¿Cómo así que golpea a la fe, Renzo? Cuando uno lleva muchos años esperando un milagro y el milagro no se da, aún nosotros que somos personas de fe, que somos hijos, hijas de Dios, que creemos, pero cuando las cosas pasan los años y las cosas como que no cambian, uno se desgasta porque somos humanos y eso golpea nuestra fe. En el caso personal he tenido momentos de crisis. Lo que pasa es que yo a veces no comparto todas las cosas desde acá. Ustedes piensan que yo soy Superman, al pastor de la iglesia. No, yo soy un ser humano como ustedes, igualito, y también soy vulnerable, y también soy dado a que a veces me den momentos de depresión, porque las cosas no cambian. Más de 10 años esperando un trasplante para mi esposa de riñón y no llega el trasplante. Las cosas en vez de avanzar retroceden. A veces hemos estado a punto, ay sí, ahora sí, vuelve otra vez y las cosas cambian. ¡Qué impotencia! Voy a cumplir 8 años con diabetes. ¡Qué cosa tan complicada! Yo casi con nadie hablo de ustedes de eso. ¡Qué cosa tan difícil lidiar con una diabetes! Bendito sea el Señor, que Él nos acompaña en los valles. Entonces hay momentos que cuando las cosas llevan mucho tiempo uno dice, ay Señor, y yo por eso entiendo a algunos de ustedes que llevan años esperando que las cosas cambien, esperando un milagro económico y nada que llega, esperando la transformación de ese cónyuge que nada que cambia, esperando la transformación del hijito y de la hijita que no cambia, y uno como que a veces pierde la esperanza. Pero qué lindo que aquí nos encontramos con un pasaje que dice que los discípulos no pudieron, pero Jesús sí pudo. Y Jesús está con nosotros. Y Él sí puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Por eso este papá pronuncia una frase que yo me identifico mucho, que yo a veces veo predicadores que le dan tanto palo a este pobre papá. Si tú puedes. Cuando el Señor pregunta, ¿cierto? Si tú puedes, ¿cómo que si tú puedes? ¿Cierto que el Señor mismo responde, ¿cómo? Pero no es regañándolo. No es regañándolo.
Por eso yo quiero que vean ahí que aquí hay cansancio de ese papá. Ese papá lleva tanto tiempo esperando que su hijo se sane y ahora viene, los discípulos no pueden. Entonces eso está muy complicado para él. Y aquí está lo poderoso de este pasaje, porque aún con su sí puedes, el padre está haciendo algo que ya es fe. Él tiene fe. La fe para traer a su hijo a Jesús. La fe para traer a su hijito a los discípulos. Eso ya es fe. Tú con todos los problemas que tienes, con tus crisis y tus luchas de incredulidad a veces, pero el hecho de venir en esta mañana a la iglesia, eso es fe. Con eso tú me estás mostrando que estás buscando de Dios. Y por eso te felicito. Y me identifico contigo, con tus problemas. Tengo muchos problemas y muchas dificultades, pero hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros y hace años me acompaña un lema: un día a la vez. Muchos de ustedes me preguntan cada rato cuando me saludan, ¿y qué les he contestado? Hoy es un día nuevo, un día a la vez. Por eso quiero decirles que en este punto, este pasaje nos muestra que la incredulidad no siempre es ateísmo. A veces pensamos, no, es que es muy incrédulo, no cree en Dios. No, nosotros creyendo en Dios a veces tenemos momentos de incredulidad. Y algunos de ustedes, como me pasa cada rato en las predicaciones, ay, a Renzo, ¿quién le contó mi problema? No, yo no necesito que nadie me cuente sus problemas. Yo estoy predicándole a una iglesia de seres humanos como yo, que todos los días tienen que enfrentar crisis y dificultades. A veces la incredulidad se ve como cansancio que te hace dudar. No, es que tanto tiempo Renzo esperando ese milagro y nada. A veces también se ve en la decepción que te hace bajar las expectativas, porque a veces vemos que las cosas no salieron como querían. Fracaso de otros que nos hace a veces como cerrar nuestro corazón. Esos discípulos no pudieron, no, es que el pastor no pudo, no, es que Julano no pudo, no, ya, me tocó ir a Marinilla. No, no vaya a buscar brujos a Marinilla, ni a Segovia, ni a Fredonia, ni a ninguno de esos lugares, porque se llena, peor. Hay que seguir buscando es a Jesús, el único que tiene todo el poder. Pero a la vez, la fe también a veces se ve como algo pequeño, pero es fe. Y eso es lo que yo veo en este pasaje. Yo he escuchado predicadores, repito, que le han dado tanto palo a este papá. Muy incrédulo, que esto, que cómo así que si puedes. No, este papá tiene mucha fe. Es un papá que ya les dije que llevó a su hijito, pero aparte de eso en el pasaje vemos a un papá que ahí reconoce que Jesús tiene la autoridad. Yo sé que tú puedes, porque cuando dice si puedes, no es que esté dudando, no. Es que está cansadito, es que está desgastado. Y recuerden que estamos hablando de una persona que no es discípulo de Jesús, apenas está escuchando de Jesús. Antes este hombre tiene más fe que muchos de nosotros como creyentes. ¡Ja! ¿Qué lección la de este hombre? Un papá que clama por misericordia, porque no solamente aquí vemos a un demonio gritar, vemos a un papá gritando de dolor, de desespero. ¿Cuándo fue la última vez que tú gritaste de desespero? Señor, cambia mi matrimonio, Señor, ayúdame. Cambia mi hijito, mi hijita, Señor, que se me va a perder. ¿Cuándo fue la última vez que tú gritaste pidiendo misericordia? Eso es fe. Un papá que trae a su hijo a los pies de Cristo. Eso es fe para mí. Por eso, para darles algunas aplicaciones, además de todo lo que les he dicho, quiero decirles en primer lugar, iglesia, no confundas fe con ausencia de lucha, porque a veces creemos que tener mucha fe es no tener luchas, no tener crisis. No, uno puede tener crisis y aún de fe, teniendo fe. Eso suena como una paradoja, pero así es. Lo más importante, ¿sabe qué es, iglesia?
Es que en medio de las luchas, llámese crisis de física, una enfermedad, llámese una crisis financiera, porque algunos de ustedes están pasando por una crisis financiera terrible. Lo importante es que en medio de la crisis nosotros perseveremos. Sigamos adelante. No dejemos de venir a la iglesia, no dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de asistir a nuestro grupo pequeño. Eso es fe. Eso es fe. Número 2, la incredulidad crece donde todo se vuelve discusión y espectáculo. La incredulidad crece donde todo se vuelve discusión y espectáculo. Gracias a Dios, esta no es una iglesia de espectáculo. Pero podemos entrar en una iglesia de discusión. Y yo no quiero que entremos en eso. Tengamos nuestras convicciones, sí, pero aquí no estamos para ponernos a pelear con nadie. Por eso a las personas que nos visitan de otras iglesias, le invitamos a asistir a un curso de membresía en cosas básicas, que estemos alineados. Pero yo decidí hace mucho rato no ponerme a pelear por bobadas, por doctrinas que no son tan importantes, que son secundarias, que no son esenciales. Yo no voy a pelear por eso. Entonces, por eso quiero decirle que queremos es una iglesia donde propiciemos espacios, pero para crecer en fe. Número 3, traer tu necesidad a Jesús ya es un acto de fe. Entonces, si alguien te está cuestionando que porque tú no eres un hombre y una mujer de fe, por favor no te dejes calificar de esa manera. Porque el hecho de que todos ustedes estén aquí en esta mañana, ustedes son hombres y mujeres de fe. 4, ustedes por haber venido en esta mañana son hombres y mujeres de fe. Amén. Claro que sí. Claro que no, Renzo, es que usted no sabe que me obligaron. Bueno, obligado y todo llegó. No, mentira, no, aquí nadie está obligado. Pero llegó, bendito sea el Señor. 4, como iglesia, siguiendo con esta misma idea, aprendamos a no aplastar la fe pequeña. Porque las iglesias evangélicas clásicas, tradicionales, sí que les gusta aplastar la fe pequeña. Esa fe que de pronto no es la fe que tú estás esperando, esa fe que mueve montañas. Esa fe que cree que sí, Dios me va a hacer un milagro. Puede ser que usted no tenga esa fe tan grande, pero si ya tiene una fe pequeñita para buscar de Dios y traer su necesidad, ya tiene un comienzo. Porque la fe no es estática. La fe se puede alimentar. ¿Y la fe puede qué? Crecer. Así que le pedimos al Señor es que nos aumente ¿qué? Que nos aumente la fe. Y aquí entonces quiero, para que avancemos, Jesús hace algo precioso. Toma esa fe pequeñita de este hombre, una fe ahí como mezclada ahí con incredulidad, ¿cierto? Y qué lindo que el Señor coge eso y entonces va a ser algo muy interesante a partir de la respuesta de este papá. Y aquí entramos con nuestra E, por favor lo tienen en pantalla, la siguiente letra: entrego mi incredulidad. Ese entrego mi incredulidad lo vemos en el versículo 23 y 24. Cuando el Señor entonces le responde: ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo que si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Si nota cómo en un mismo texto está la crisis, está la tensión. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Creo, esas dos cosas uno dice no pueden estar juntas. Sí, y lo digo por mí. Muchas veces he tenido momentos donde han estado juntas. Creo, pero a la vez estoy ahí luchando con muchas cosas. Entonces, en medio de esto, quiero decirles que Jesús no está diciendo que la fe es algo así como magia para controlar resultados, algo. No. Cuando el Señor habla aquí de la fe y guía a este papá, está confrontando al papá es para que cambie su enfoque.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El problema no está en el poder de Jesús, no, porque sabemos que Jesús todo lo puede. No, está en la confianza del corazón. A veces no confiamos, a veces no creemos lo suficiente, no confiamos, porque creer es confiar. No confiamos que el Señor puede cambiar la situación. Y ahí empieza la incredulidad. Cuando tú empiezas a dudar que el Señor puede cambiar a tu hijo, a tu hija. Cuando empiezas a dudar que el Señor puede cambiar esos resultados en el juzgado, en la fiscalía. Cuando tú empiezas a dudar que esa casa no va a resultar. Cuando tú empiezas a dudar que ese ascenso no te lo van a dar. Me estoy comunicando. Estoy tratando de decir cosas al aire pensando en todos ustedes. Entonces, para el evangelista, para Marcos, creer es confiar en Jesús como Señor, como Rey, como el amo absoluto. Es descansar en su autoridad, saber que Él tiene el poder para sanar, el poder para liberar y por supuesto el poder para hacer milagros. Entonces es descansar en la autoridad del Señor. Eso es creer, eso es tener fe, descansar que Jesús puede cambiar las cosas. No es tanto una sensación. Ay, no, es que yo no siento, no importa que no sientas, pero lo importante es que confíes que el Señor va a cambiar la situación. Eso es rendición. Rendición es cuando yo ya dejo de pelear. Yo ya no peleo. Por supuesto que nos toca hacer cosas, claro que sí, pero el Señor es el que cambia todas las situaciones. Y aquí a modo de aplicación, ya que estoy hablando mucho sobre creer, de hecho la palabra que les regalé en esta mañana para nuestra predicación, ¿cuál es la palabra? Creo. Y hablando de creo, hay dos tipos de fe falsas. Esto ya es aplicación. Dos tipos de fe falsas. El primer tipo es la fe que presume y actúa como si no doliera nada. Esa es una fe falsa. Y eso es la fe que uno a veces ve en algunas iglesias evangélicas tradicionales. A mí me molesta cuando alguien me responde de esa manera. ¿Y cómo, Renzo? Cuando uno le pregunta, ¿y tú cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Que de vez en cuando me respondan así, sale y vale. Pero que siempre me responda así, esa es una fe falsa. Porque uno todas las veces no está así. En esta iglesia le hemos enseñado a nuestra gente a ser vulnerables, a ser genuinos, auténticos. Que si te preguntan tú cómo estás, como le contesté hace días a una personita de confianza, porque a todo mundo no le respondo igual. Hay gente que no tiene la madurez a veces para uno decirle cosas. Pero esa persona era de mucha confianza y me preguntó algo y yo le dije, hoy estoy bajito. Y le eché el rollo. Estoy bajito. Por eso, iglesia, esa fe cuando tú te muestras, nada le entra. Siempre está allá en el monte de la transfiguración. Nunca atraviesa valles. Yo no creo en ese tipo de fe. Antes, al contrario, si tú te muestras así, yo te voy a poner de una vez una etiqueta. Santurrón, santurrona. Le voy a poner un signo de interrogación gigante, porque todos atravesamos por valles en alguna oportunidad. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? Ahora bien, si tú vives de transfiguración en transfiguración y nunca pasas por valles, por favor, venga y dígame a mí y lo despachamos para el cielo para que esté de una vez allá con el Señor por toda la eternidad. Porque los que estamos aquí nos apoyamos en nuestras luchas y nos hace sentir muy mal alguien que solamente vive en el monte de la transfiguración. La otra clase de fe falsa es la fe que se rinde y dice, ya no creo.
Ese se va al otro extremo. Ese es el que ya no ve esperanza en nada. Ese es el que dice, no, ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años, ya pasaron 20 años, esto ya no cambia. Como cuando uno escucha a veces decir, no, es que mi cónyuge ya no cambia. No, es que mi mamá ya no cambia. No, es que mi papá. Y a veces escucha uno por ahí ese cuento, no, es que el oro viejo no aprendí a hablar. Esas son clases de fe falsas. La fe del papá en este pasaje es una fe distinta. Es una fe con sus luchas, con sus crisis, con lágrimas, hay desespero. Yo me imagino cuando el Señor le pregunta, venga, y desde cuándo el muchacho, y desde cuándo tu hijo tiene ese problema. Y empieza a contarle el rollo, que desde niño. Dice, no, mire, ha tratado de matarlo tantas veces. Yo me imagino toda esa historia. Marcos no cuenta todo. Llorando, yo me lo imagino llorando ese papá. Entonces, una fe que reconoce debilidad, pero no suelta a Cristo, esa es la fe que necesitamos. Esa es la fe que yo promuevo en esta iglesia. Que en medio de y a pesar de seguimos adelante. Esos creyentes que por cualquier cosa desertan. Creyentes que por cualquier cosa tiran la toalla, dejan el ministerio. Se cambian de iglesia, cuando no es que no vuelven a ninguna iglesia. Ahora, esto no es para ustedes porque están en la iglesia, pero que sirva de medicina preventiva en esta mañana. Cuando tenga crisis, luche y siga adelante y aférrese del Señor, pero no es para renunciar, es para seguir adelante. Si tú hoy estás así en la condición de este papá, Señor, creo, pero tantos años, Señor, creo, pero no entiendo, Señor, creo, pero estoy cansado, estoy fatigado. Esta oración es para ti. Que tú puedas decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Suena raro decirle eso a Dios, pero qué bueno que hoy aprenda que es una oración válida, honesta, sincera. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y aquí hay un principio de guerra espiritual, iglesia, y es que el enemigo se alimenta del aislamiento y de la vergüenza, porque en esa época una persona así daba vergüenza, pero el papá no se aísla, no, hay que llevarlo donde haya que llevarlo. Usted no se me puede aislar en medio de tu problema y de tu lucha, tienes que asistir a un grupo pequeño, y ese tiene, por favor, tómemelo sanamente hablando, porque tú no estás obligado a nada. Pero debes de asistir a un grupo pequeño, que hayan hermanos que oren por ti, hermanas que oren por ti, que oremos los unos por los otros. No te me desconectes de la iglesia. Ustedes no, pero yo tengo ovejitas que de pronto están escuchando esta predicación, que a veces se me quedan un mes sin venir a la iglesia. Un mes, por favor, usted un mes sin venir a la iglesia. Usted se vuelve vulnerable. Lo coge el enemigo y le da 3 vueltas. Haga lo posible de no ausentarse tanto de la iglesia. Quisiera entonces avanzar, porque cuando la fe es honesta, se presenta así tal cual, Jesús no se detiene ahí a echar discursos, no, sino que Jesús de una vez actúa. Dice, este hombre es sincero, esta mujer es sincera, aquí no viene a echarme carreta. Porque a veces uno ve personitas que se quieren comprar a Dios con mucho labio, con mucha labia. Piensan que con una oración largotota lo van ahí a como a... el Señor no se deja mover así de fácil. Él ve cuando nuestra fe es sincera y simplemente ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor dijo, no, aquí hay fe honesta. Y eso nos lleva entonces a la letra O. Y ahí es donde Jesús da una orden de Jesús. Y ocurre la liberación, ocurre la restauración. Versículos 25 al 27. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo. Recuerden que empezamos con una multitud rodeando a los discípulos. Pero ahora el texto vuelve otra vez a decirnos que había gente que corría a reunirse, es decir, claro, eso se empezó a regar por todos lados. Y cuando el Señor dijo, no, esto se nos llenó, yo no voy aquí a hacer ningún show. No, rapidito hay que liberar a este muchacho. Y rapidito lo liberó.
Paréntesis, porque después no voy a hablar de eso. Paréntesis. Por eso les estoy diciendo, esta no es una iglesia de show. Aquí el Señor, ay, el muchacho endemoniado, levántelo, ahí usted levántelo y levante. No, lo liberó y chao. Y antes de que venga más gente aquí curiosa, vamos a liberarlo. Por eso en esta iglesia las liberaciones son muy personales, muy privadas. Aquí no hacemos show, como en algunas iglesias. Y entonces corría la gente a reunirse. Entonces el Señor reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu. Y ese espíritu de Jesús identificó inmediatamente cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaban? Espíritu era una enfermedad mudo y sordo. Así que ya nos está identificando el pasaje que tenemos un joven sordo mudo. Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Tantas cosas para enseñar en esta mañana, pero déjeme mencionar algunas, porque otras cosas las voy a compartir en el segundo semestre. Si el Señor me regala la vida, voy a dar un taller de guerra espiritual. Y en ese taller les voy a enseñar cómo echar demonios, los hijos y las hijas de Dios. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? ¿Cómo echar demonios? ¿Cómo así, Renzo? ¿Qué iglesia tan rara? No, el raro es usted. Lo más normal de la vida es echar demonios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿recuerdan ustedes que les dio autoridad para qué? ¿Les dio autoridad para qué? Sí, para ir a predicar el evangelio, por supuesto, las buenas nuevas de salvación, pero les dio autoridad para sanar. ¿Y qué más? Y echar fuera demonios. Ahora, muchos teólogos se lavan las manos para no entrar en estos temas, diciendo que eso solamente era para la época apostólica. Allá sí se echaban demonios, aquí no. Esos son los cesacionistas. Nosotros no somos cesacionistas. Nosotros creemos lo que enseña la palabra de Dios, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que hoy predicamos las buenas nuevas, oramos por los enfermos y también echamos fuera demonios. Pero yo estudié en un seminario bíblico teológico, estuve allá 4 o 5 años quemándome las pestañas, y jamás de los jamases a mí me enseñaron a echar un demonio. Porque no es un seminario que tenga este enfoque. Es un seminario más de academia, más intelectual, y a Dios gracias, porque yo supremamente agradecido, porque fue un seminario que me ayudó a interpretar las Sagradas Escrituras. Yo estoy en deuda y oro por ese seminario precioso, pero en ese seminario a mí no me enseñaron a echar demonios. Por eso lo que les compartí la semana pasada, que cuando estaba en mi época que dudaba de estas cosas, que no creía de estas cosas, y cuando oré a veces por unas personitas que les conté el testimonio la semana pasada, y entonces esas personas tuvieron manifestaciones demoníacas, yo no salí corriendo por vergüenza de las ovejas. ¿Cómo que el pastor va a salir corriendo de miedo? Pero iba a salir corriendo de miedo, porque a mí nunca me enseñaron a echar demonios. Y por eso es que estamos como estamos. Los institutos bíblicos y los seminarios que son abiertos al mover del Espíritu Santo, que creen en la guerra espiritual, sí le enseñan a sus ministros a echar fuera demonios. Y por eso el llamado de atención que me hizo el Señor en meses pasados, que yo tenía que retomar otra vez cosas que habíamos olvidado en nuestra iglesia, una de ellas es las liberaciones, la guerra espiritual. Que si se rebota un demonio, tú sepas cómo vas a orar. Que si en medio de la iglesia se rebota un demonio y está ahí enseguida al lado tuyo, tú sepas cómo le vas a decir a ese demonio. Tenemos que aprender eso. Que si hay presencias demoníacas en nuestros hogares, porque hay vecinos envidiosos, qué sé yo, personas que nos quieren hacer daño, nosotros sepamos cómo hacer guerra espiritual en nuestras casas.
Eso lo vamos a enseñar, pero en unos talleres. Aquí no puedo. Aquí solamente les estoy dando un abrebocas. Yo recuerdo en alguna oportunidad que invité a alguien quería aprender sobre liberaciones, eso fue hace muchos años, y fue una persona que no era de la iglesia, venía de otro lado, era un pastor, y cuando estábamos haciendo la liberación, sí, ese espíritu se manifestó con violencia y tiró la personita al suelo, y también así como este pasaje. Y después ese pastor a mí me cuestionó, y me decía: Renzo, pero a ustedes les falta como más autoridad, más unción. ¿Cómo es que ese demonio se rebotó así? No, ellos no tienen por qué rebotarse de esa manera. Y yo lo miré, pero lo miré así como que, oigan a mi tío. Este no sabe de lo que habla. Entonces, ¿al Señor le faltó unción? ¿Le faltó autoridad? Por favor. Todas las manifestaciones son diferentes. Ahora, yo sí le voy a enseñar en el taller de guerra espiritual cómo evitar al máximo que se manifiesten con violencia. Claro, eso lo aprendimos después de muchos años de hacer liberaciones. Iglesia, fíjese en la autoridad de Jesús. Qué belleza. Yo te mando. Aquí Jesús no negocia con los demonios. No estamos para ponernos a negociar con demonios, no, Señor. Es en el nombre de Jesús. Nosotros, que no somos Jesús, es en el nombre de Jesús. Yo te mando y ya, chao, fuera, te vas. Y se va. Entonces aquí no hay fórmulas, aquí no hay negociación. Porque es que algunos creen que esto es con fórmulas. No. Ay, no, es que en la oración, ¿sabe por qué no se fue? Porque a usted le faltó decir, en el nombre de Jesús de Nazaret. No, no es fórmula. Tener la autoridad de Jesús es cuando yo soy un hijo y una hija de Dios y tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y vengo en el nombre de Jesús porque soy un hijo de Dios. Esto no son fórmulas. Ahora, lo lindo que veo acá en este pasaje es esa autoridad de Jesús. Cuando dice sal y no vuelvas. Aquí también hay algo que enseñamos y eso lo profundizo en el seminario de guerra espiritual. Es que cuando hagamos las liberaciones también hay que proteger a la persona. Hay que hacer oraciones para que esos demonios no vuelvan. Eso lo profundizamos en el taller. Entonces, yo veo acá también la ternura de Jesús, yo veo la misericordia de Jesús, porque cuando ese demonio tumba al muchacho y está ahí como una especie de epilepsia y espumarajos por la boca y todos ruidos extraños, y cuando ocurre todo eso, después cuando se va, ese demonio quedó como muerto, queda privado. Eso al comienzo, cuando uno no tiene experiencia, eso es un poquito asustador, porque uno dice, ay Dios mío, lo maté. No. Es de verdad, quedan así como muertos. Y entonces queda como muerto, pero qué cosa tan linda, el Señor lo toma de la mano y lo levanta. Y eso es lo que yo quiero mostrarles, que en medio de una liberación también tenemos que aprender a tener cuidado por la persona. Voy a decir algo que no dije ayer, porque esto lo digo es en los talleres. Pero es que usted, yo no sé por qué a veces este público del domingo es tan bonito, pero voy a decirle algo que no dije ayer. ¿Usted se imagina en una liberación cuando usted no aprende y no recibe orientación? Y ahí está ese demonio tratando de hacerle daño, pero a usted no le enseñaron cómo hacer una liberación. Entonces no solamente el demonio lo está sacudiendo, sino que usted también lo tiene ahí del cuello y en el nombre de... No, venga. Entonces no solamente el demonio lo está sacudiendo, sino que usted casi que lo está ahorcando. Usted tiene que tener cuidado con las personas. Hay que cuidarlo, tomarlo de la mano, levantarlo con cuidado. Me estoy comunicando. Por eso, a modo de aplicación, iglesia, para ir terminando, Cristo es el centro de este pasaje, de esta historia. El centro es Cristo. No es la manifestación, es Cristo. Y eso yo quiero que ustedes, por favor, lo tengan claro. Número 2,
La liberación bíblica tiene que apuntar a restauración. Si no hay restauración, no hay nada. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra iglesia. No dejar las personas tiradas. Literalmente, aquí está tirado en el piso, pero muchas veces hay liberaciones donde usted deja a la persona tirada. Oraron por ellos y nunca más les hizo discipulado, no los visitaron, no le hicieron seguimiento. Dejaste a la persona tirada. También decirles en tercer lugar que hay procesos que asustan de entrada, pero lo importante es saber que Jesús tiene control de todas las cosas. ¿Se acuerda lo que les compartí la semana pasada? Si usted no vino la semana pasada, le encarezco, le exhorto, le animo, le motivo que se escuche la predicación que ya está subida en YouTube, donde yo les decía en oportunidades cuando esos demonios se manifiestan con violencia y le quieren hacer daño a uno, pero cuando uno tiene a Cristo y tiene la autoridad de Cristo, no nos pueden hacer daño. Pues también te vamos a enseñar cómo hacer eso para que no te asustes mucho, porque a veces la ignorancia es atrevida y cualquier cosita que hace esos demonios usted sale corriendo. No. Eso es lo que ellos quieren, que salgamos corriendo. Entonces, en medio de estas aplicaciones, iglesia, aquí es donde quiero entrar en la parte final, que son los 2 versículos finales que a veces se pasan por alto, pero para mí son los versículos principales de este pasaje. Así que dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, lo más importante de la predicación de hoy, apenas la vas a escuchar, dígale. Versículo 28 y 29. Ya en lo secreto, ya Jesús está en casa, ya pasó el ruido, ya terminó la liberación. En lo secreto, vea lo que pasa en lo secreto. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, en secreto. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntaron? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Yo me imagino que en toda la liberación los 9 estaban ahí rascándose la cabeza. Yo me imagino que no pensaron, no le prestaron mucha atención a todo lo que estaba pasando, sino que ellos eran en crisis. ¿Por qué nosotros no pudimos? Ahora, ¿será que ellos no tenían experiencia en echar demonios? Sí, ellos ya habían echado demonios muchas veces. Recuerde que cuando Jesús los envía a predicar la palabra y les da autoridad sobre los demonios, ellos regresan, y cuando regresan están felices y gozosos. Ustedes que son tan lectores de la Biblia, han leído ese pasaje y llegan felices: Señor, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Ah, qué felicidad! Y el Señor los bajó de la nube. No, si eso es lo más normal de la vida. Ustedes deberían de estar gozosos, es de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. No por echar demonios, eso es lo normal de una iglesia. ¿Escuchó eso? Eso es lo normal de una iglesia cristiana. Por eso en esta iglesia todos los pastores y líderes tienen que estar capacitados para echar demonios. Porque si no, no seríamos una iglesia normal. Seríamos una iglesia anormal. Porque es lo normal que en una iglesia ayudemos a la gente que venga con problemas demoníacos. Líder de parejas, líder de hombres, líder de mujeres, líder de niños, todos los que están aquí, todos en liderazgo tienen que aprender, tienen que saber cómo echar demonios. Y en eso me voy a concentrar por un tiempo para ayudar a la iglesia a que lo sepan hacer. Yo no voy a durar toda la vida en esta comunidad. Necesito entrenar y necesito capacitar. Y entonces, en esa lucha y en esa crisis que tienen los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Otras versiones dicen: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, o ayuno y oración, es lo mismo.
Yo creo que en el original, yo creo que decía ayuno. Pero dejémoslo así, no tengo tiempo para entrar con ustedes en disertaciones exegéticas, hermenéuticas, pero yo tengo argumentos para creer que sí apareció el ayuno en el original. Pero dejémoslo así, con oración. Porque yo quiero decirles, iglesia, que el contexto de este pasaje, se los dije al comienzo, los discípulos cuando bajan al valle, Jesús cuando baja con los 3 al valle es porque estuvieron un buen tiempo orando. Marcos no da muchos detalles, pero los otros evangelistas sí dan más detalles. Y Jesús se metió a orar tantos que hasta los discípulos se durmieron. Les pasó lo mismo que en el Getsemaní. Y lo que quiero mostrarles es que Jesús ha pasado un tiempo de oración. ¿Ustedes creen que por qué cuando Jesús se hacía presente los demonios lo escuchaban e inmediatamente temblaban? Era porque en Jesús estaba la presencia de Dios. Él era el Dios hecho carne, pero como hombre dependía del Padre Celestial, dependía de la llenura del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios, pero porque pasaba tiempos en intimidad, en lo secreto con el Padre. ¿Cómo vas a pretender tú echar fuera demonios cuando no sacas tiempo para orar? ¿Cómo vas a pretender tú echar fuera demonios cuando nunca siquiera te metes un ayuno de 1 día, 2 días, 3 días? ¿Tú crees que porque ayunaste, te acostaste a las 10 de la noche y desayunaste a las 8 que ayunaste por la noche? Si es así, yo todos los días ayuno. Y desayuno a las 8, rompo el ayuno a las 8 de la mañana. Ese no es el ayuno que estamos hablando. Estamos hablando de meterse 24 horas como mínimo a orar, a clamar el rostro de Dios. Eso sí es un ayuno. Pero venir 2 horas y que al mediodía almorzamos, eso no es ayunar. Sacaron un tiempo para orar, pero no es ayuno. ¿Me estoy comunicando? No se equivoque, que a veces llamamos a cosas que no son. Porque en términos espirituales yo quiero que la iglesia entremos en lo que es esta intimidad, meternos en lo secreto, meternos en la montaña. No literalmente nos vamos a ir para una montaña por allá a orar. No vamos a hacer eso. Hoy en día es muy peligroso salir a esos lugares. Pero aquí en la iglesia vamos a buscar más el rostro de Dios. Y te voy a exhortar para que busques más de Dios en tu casita. Que en vez de pasar una noche trasnochándose viendo series, que no estoy en contra de eso, ¿por qué no pasa de vez en cuando toda una noche en vela, pero orando y vigilando, metiéndose con el Padre Celestial, diciéndole: Señor, lléname con tu Espíritu Santo? Que cuando yo hable de ti, que cuando ore por las personas, que cuando comparta el evangelio, que cuando esté en mi grupo pequeño, las cosas funcionen, las cosas se multipliquen, porque yo tengo una unción de parte tuya. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué le pasó a estos 9? Descuidaron la presencia de Dios. No estaban tan metiditos con Dios. Ese demonio no les hizo caso en nada, porque era un demonio de rango. Este género, hay ciertos géneros de demonios que es muy complicado expulsarlos. No tengo tiempo, repito, para decir todo lo que quisiera decir. En los talleres hablamos de eso. Entonces, iglesia, aquí es donde les quiero decir que a los discípulos no les faltó volumen, porque alguien pudiera decir: no, es que oraron muy bajito, muy pasito, tenían que haber gritado. No, ya les enseñé que esto no funciona con gritos. Yo porque a veces soy gritoncito, porque ese es mi estilo. Ese es mi estilo, por favor, es mi estilo. Usted no tiene que gritar. Pero muchas veces las liberaciones, les dije la semana pasada, yo las hago al oído, porque hay gente por ahí que no puede estar escuchando. Al oído le digo: espíritu inmundo, te vas. Ya, listo. Si usted tiene la presencia de Dios y tiene la unción del Espíritu Santo, ese demonio se va. Se va porque se va. Entonces a los discípulos no les faltó volumen, no les faltó técnica, no les faltó teología. Era un buen bautista, había pasado por institutos, por seminarios. No, lo que les faltó fue falta de oración. Póngase la mano en el corazón, simbólicamente. ¿Será que tú estás capacitado para hacer una liberación ya? ¿Será que tú eres un hombre y una mujer llena del Espíritu de Dios como para decir: sí, yo voy a hacer esa liberación?
y tienes la plena certeza de que Dios te va a respaldar, o es que te falta mucha oración, porque tenemos que ser honestos. Y yo creo que tenemos que empezar con el papá diciendo: Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque a veces no creemos mucho este tipo de cosas. Decía yo anoche, se lo voy a decir a ustedes, tengo ovejas ya contaminadas, que escuchando a algunos predicadores del día de hoy ya no creen en el ayuno. Error, usted está equivocado, porque la Biblia habla del poder del ayuno. Jesucristo, cuando empezó el ministerio, se metió 40 días de ayuno. No te voy a pedir que te metas 40 días, no, pero se metió en un tiempo de ayuno para que Dios le respaldara. En el Antiguo Testamento tenemos profetas y hombres de Dios, mujeres de Dios que se metieron en ayuno. Y en el Nuevo Testamento se valida el ayuno. Solamente que Jesús dijo: mientras el novio esté, hablando de él, mientras yo esté aquí, no hay necesidad de ayunar, pero cuando el novio les falte, ahí sí ayunarán. Eso es enseñanza del Nuevo Testamento. Así que sí creemos en el ayuno. Así que vamos a estar también motivando a la iglesia más adelante, pero a verdaderos tiempos de ayuno, en el sentido de que usted se meta 1 día, 2 días, 3 días de ayuno. Renzo, y venga, ¿y cuáles son las clases? Pues eso lo enseñamos en el taller. Discúlpeme, no puedo entrar en muchos detalles porque el tiempo, de hecho se me fue ya el tiempo, pero ya terminé, gracias a Dios. Entonces, iglesia, quiero a modo de aplicación decir varias cositas, además de lo que ya dije. Y es que cuando hablamos de la oración, tenga esto por favor, lléveselo para su casita, guárdelo en su corazón. La oración no es un adorno del ministerio. La oración es el motor del ministerio. No es un adorno. No es que tú vas a orar cuando las cosas ya las planeaste y entonces: Señor, respáldame. No, es al contrario. Primero oras para que Dios te muestre el plan y ahí sí el respaldo. Pastores, líderes, soy un convencido que a veces las cosas no fructifican, no se multiplican por falta de oración. Nos falta oración. Ahí me incluí yo. Nos falta oración. Yo le he pedido a mi Señor que empiece a colocar en la iglesia ganas de orar. No he empezado algunas cosas esperando la respuesta de Dios, y ya el Señor ha venido respondiendo de una manera muy linda. Ya tengo varias personas que se me han acercado a decir: Renzo, ¿por qué no volvemos a los tiempos de orar en las madrugadas? ¡Oh, qué maravilla! ¿Cómo responde el Señor? Así que estoy esperando el momento propicio, no todos los días, pero al menos que haya un día en la semana donde tú puedas venir temprano a la iglesia, a que busquemos el rostro de Dios antes de que te vayas para el trabajo, antes de que te vayas para tu empresa a estudiar, que aquí estemos clamando por nuestra iglesia. Y te vamos a enseñar otras cosas de oración, porque quiero de verdad seguir lo que continuamos el año pasado, cuando atravesando el Jordán el Señor le dijo al pueblo: primero se tienen que preparar. Y Dios tiene mucho pueblo para regalarnos, pero nos falta prepararnos. Las 2 últimas series de Josué nos llevaron a eso, que tenemos que prepararnos. Y quiero cerrar esta serie hoy de encuentros con Jesús para decirles: tenemos que prepararnos en oración. No necesariamente para echar demonios, pero meternos más en oración para que Dios nos ayude a seguir adelante y poder también ayudar a otras personas. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: ¿qué aprendiste hoy de la predicación? Pregúntele mientras nos preparamos para orar. ¿Qué aprendiste de la predicación hoy? Le regalo 3 desafíos para que lleve para su casita. Trato últimamente de regalarle algunos desafíos. Desafío número 1: empiece a orar como el papá de este muchacho, con honestidad. No tiene que rebuscarse palabras. Una oración sencillita: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Sea real, sea honesto con el Señor.
2, llévese esto para su casita, levantar altar diario. ¿Por qué no volvemos a ese momento, a esos momentos cuando todos los días orábamos, buscábamos el rostro de Dios? ¿Por qué no volvemos a esos tiempos? Pídale al Señor que te ayude. Desafío número 3, no pelees solo, sola. Métete con un grupo pequeño, métete con algún ministerio, métete en la iglesia, pero no te me aísles, porque ahí es donde el Señor nos quiere ayudar. Iglesia, le quiero animar que ahorita, si tú no te has inscrito a los grupos Mateo para esta semanita, que tengas un tiempo para invitar familia, parientes, amigos, compañeros, lo hagas ahora. Yo creo que esta es una linda oportunidad para dejarnos usar por el Señor. Todos estos encuentros terminaban con las personas invitando a su gente. Aquí en este pasaje no termina así, pero con toda seguridad que el papá, después de esa liberación, invitó a toda su familia, sus amigos, y esa casa se llenó. Una fiesta Mateo. Inscríbase ahora, porque después de esta oración vamos a hacer un descansito para que usted se tome un café, para que usted salga, el que no se inscribió, pero el que no se ha alcanzado a inscribir se pueda inscribir para que se quede ahorita a las 11 de la mañana, que vamos a tener una hora, hora y cuarto de capacitación. Hora y cuarto máximo. Iglesia, acompáñenme a orar. No se me distraiga, por favor. Para mí este es el momento más importante de la predicación, cuando llevamos al altar de Dios una oración basada en el contenido de la predicación, donde hacemos acuerdos, donde tomamos decisiones, donde pedimos perdón, donde clamamos por misericordia. Esta es una mañana, Señor, para venir delante de ti, para confesar que tú tienes toda la autoridad. Tú eres el Señor de nuestra iglesia Redil Norte. En esta iglesia ningún demonio tiene autoridad y tiene poder para oprimirnos, porque nosotros somos hijos, hijas de Dios. Nosotros somos comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. Así que ninguna hechicería, ninguna brujería, ningún conjuro, ningún maleficio puede atentar contra nuestra iglesia. Así que en esta mañana nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús. Declárate libre en esta mañana. Ahí con tus palabras, pronúncialas, no en la mente, audiblemente. Dígale al diablo mentiroso, dígale: tú no tienes autoridad sobre mi vida, tú no tienes autoridad sobre mi familia, tú no tienes autoridad sobre mi iglesia. Declárese libre en esta mañana. Padre, también en esta mañana, Señor, venimos delante de tu hermosa presencia, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que vengas y llenes a tus hijos y a tus hijas con una llenura especial. Señor, danos una unción especial, una unción para orar por los endemoniados. Reviste esta iglesia con una unción poderosa para que ninguna persona atormentada por espíritus endemoniada, cuando nos visite, esos demonios no se resistan y se tengan que ir en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, trae una unción maravillosa en medio de la alabanza y de la adoración, que cuando se empiece a tocar el piano, a sonar la guitarra, cualquier instrumento, cuando las voces empiecen a entonar cánticos, salmos, himnos, ahí la presencia de tu Espíritu de Dios empiece a derribar toda cosa inmunda en medio de la iglesia. Que toda persona atormentada por espíritus, encadenada en el vicio y en cualquier otra cosa, cuando venga a la iglesia, salga de aquí libre, liberada, porque se encontró con el poder de Dios en esta iglesia. Clamemos al Señor para que volvamos a esos tiempos de guerra espiritual, a esos tiempos de vigilia, a esos tiempos de ayunos, de un día, de 2 días, de 3 días, metidos en la presencia de Dios. Necesitamos volver a buscar más de Dios, porque los tiempos que se avecinan son tiempos muy duros y muy difíciles. Cada vez más aumenta la brujería, cada vez se aumenta más la hechicería, y eso lo enseña Apocalipsis. Apocalipsis dice que en los últimos tiempos la gente se va a volcar buscando cosas espirituales, ocultismo, satanismo, muchas cosas, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. Y muchas personas que llegan a nuestra iglesia llegan atados, contaminados por problemas espirituales.
Tú y yo tenemos que estar capacitados para ayudar a nuestros hermanos, amigos, personas que nos van a visitar, que necesitan de la ayuda de nosotros. Que no nos pase lo de los 9 discípulos, que no podamos liberar a nadie. Que nos llenemos de la presencia de Dios para poder ser instrumentos de bendición y de liberación para otras personas. Iglesia, entonemos este cántico precioso delante de Dios como una oración cantada al Señor. Y si quieres seguir orando, pidiéndole perdón al Señor porque no le estamos buscando como le debiéramos de buscar, creo que este es el momento